Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Realmente le comentaba ayer a mi esposa, iba a ser hasta el 37, pero ayer que estaba estudiando el Señor me llevó y dijo, no, hasta el 31 nada más. La próxima semana ven los otros versículos. Esto es lo que quiero que veamos esta semana. Hechos capítulo 4, 23 al 31, dice la palabra: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Dios de mis padres, gracias te doy, Señor, hoy en esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder estar aquí para poder estudiar, meditar, comer tu palabra. Señor, en esta hora yo te ruego, primeramente, que tú tomes mi boca, que tú hables, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro, quien selle estas verdades internamente. Trae salvación, gloríate, glorifica a tu Hijo Cristo. Toda la honra y la gloria es para Él, Señor. Te ruego, Padre, que tú prepares nuestros corazones y así, Padre, con esa hambre, con esa necesidad, como la iglesia, la primera iglesia primitiva, nos des el denuedo de poder hablar tu palabra. Bendícenos y guárdanos, Padre, en este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos visto en este capítulo 4, vemos precisamente la persecución que se desató en la iglesia de Jerusalén. Y una de las cosas, hermanos, que vemos en estos versículos, sobre todo del 23 al 31, es que la persecución produce unidad en la iglesia. La persecución produce unidad en la iglesia. Y he titulado este sermón, hermanos, La supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Ese es el título del sermón. La supremacía de Dios en todas las cosas. La soberanía de Dios en todas las cosas. Hermanos, lo que hemos visto en este capítulo 4 es que precisamente la adversidad, los problemas, todos y cada uno de los problemas que la iglesia pasó, produjeron unidad en la iglesia. Este es un beneficio muy notable en esta primera iglesia primitiva, que vino como resultado precisamente de esta persecución. Produjo en ellos mayor solidaridad, mayor unión. Vemos cómo los primeros creyentes que fueron perseguidos fueron edificados, produjeron en ellos un mayor mutuo apoyo. Ahora pensemos, hermanos, vayamos de esa iglesia primitiva a la iglesia de hoy en día, a la iglesia
de en este tiempo. ¿Sabe una cosa? La iglesia de este tiempo no goza de unidad. Esa es la realidad. La iglesia de hoy en día no goza de unidad, no goza de solidaridad, no goza de unión. Y tal vez una de las razones por las cuales no tiene la iglesia esto es porque no está siendo perseguida la iglesia. Es porque la iglesia no está enfrentando adversidades como la enfrentó la primera iglesia. La falta de persecución, la falta de presión externa hoy ha producido una falsa unidad en la iglesia de hoy en día. De hecho, eso es precisamente lo que la iglesia de hoy en día muestra. Una débil o falsa unidad, una unidad que ha llevado a la iglesia a hacer varias concesiones. Hermano, la iglesia primitiva era una iglesia que no hacía concesiones, era una iglesia fiel, era una iglesia que tenía el temor del Señor. La iglesia de hoy en día ha hecho muchas concesiones. ¿Y sabe una cosa? Una de las concesiones que la iglesia ha hecho hoy en día es la indiferencia que tiene hacia el estudio de la palabra de Dios. Esa es una de las concesiones. La falta de interés o el estudio verdadero de la doctrina. El estudio verdadero de la palabra de Dios. Y esto ha agravado el problema. Hoy en día la iglesia ha hecho esa concesión. No quiere estudiar, no quiere prepararse, no quiere leer la palabra de Dios. Y hermanos, una de las cosas, como lo vamos a ver más adelante, es que esta iglesia primitiva traía la palabra de Dios en la mente, en el corazón y en la punta de la lengua. Usted va a ver la teología que tenía esta iglesia. Hoy en día nos cuesta la soberanía de Dios entenderla. Nos cuesta el decreto de Dios. Nos cuesta la doctrina de la reprobación. Esta iglesia no tenía años, tenía semanas de haberse formado y esta iglesia entendía perfectamente la soberanía de Dios. Otra de las concesiones que la iglesia del día de hoy está haciendo es que la iglesia no está confrontando al mundo. No está atormentando al mundo, no está trastornando al mundo. Todo lo contrario, la iglesia de hoy, el mundo la está trastornando a ella. Y no está confrontando al mundo con la palabra de Dios, con la verdad. Y esta confrontación, hermanos, surgió precisamente de la primera iglesia confrontando a los líderes religiosos. Y hoy en día la iglesia no confronta el sistema mundano, no confronta al mundo con la palabra de Dios sencillamente porque no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. No conocen las doctrinas bíblicas. Otra de las concesiones, y es un mal terrible que ha entrado a la iglesia, es lo que se llama ser políticamente correcto. La iglesia de hoy está preocupada por ser políticamente correcta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no queremos ofender a nadie. No queremos que nadie se ofenda. Queremos hacer sentir a gusto a todos. Una iglesia políticamente incorrecta es una iglesia que hace sentir mal al mundo. Y hoy en día la iglesia quiere agradar al mundo, quiere quedar bien con todos. Hermanos, en el capítulo 2, y si usted se acuerda, y si no, ahí están las grabaciones. Capítulo 2, dijimos que el capítulo 2 es la estrategia del Espíritu Santo para su iglesia. Realmente es impresionante el capítulo 2, ver la estrategia del Espíritu Santo. Bien, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 es la estrategia de Satanás para destruir a su iglesia, para destruir a la iglesia de Dios. Y es lo que vamos a ver durante todas estas semanas, cómo el diablo empieza a querer destruir esta iglesia. Pero se le olvida algo al diablo, que el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia.
Y eso es lo que vemos, cómo el diablo empieza la iglesia a trabajar y el diablo empieza a levantar persecución. Capítulo 5, cómo el pecado se infiltra en la iglesia. Si el Señor lo permite, ya llegaremos allá. Pero esta es la estructura del sermón. 3 cosas vamos a ver el día de hoy, si el Señor lo permite. Esta es la estructura. Número 1, la doctrina de la soberanía de Dios en la mente y en el corazón de la primera iglesia. La doctrina de la soberanía de Dios en la mente y en el corazón de la primera iglesia. Número 2, 3 peticiones que hace la iglesia. Y número 3, la respuesta del soberano Señor. 3 cosas vamos a ver hoy en esta mañana, si el Señor lo permite. Bien, versículo 23, comenzamos. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bien, ¿cuál fue precisamente la reacción de los apóstoles ante la persecución? Bueno, al quedar libres, Lucas nos relata que fueron directamente a los suyos. Fueron directamente a los suyos, fueron a sus hermanos en Cristo y le relataron todo lo que había pasado en el tribunal, en el Sanedrín. Todo lo que les había pasado, ahí estaban los apóstoles y lo comunicaron a ellos. Y luego, todos unánimes en el versículo 24, se dirigieron a Dios. Y esto nos habla de la coinonía cristiana. O esto es la coinonía en acción. ¿Qué significa coinonía? Comunión. Eso significa coinonía. La comunión cristiana en acción. Ahora, hay 2 cosas que me llaman la atención. Número 1, la osadía que tuvieron los apóstoles para estar enfrente del Sanedrín y la osadía que tuvieron los apóstoles junto con toda la iglesia para orar al soberano de los cielos. Realmente estos apóstoles y la iglesia era una iglesia osada, era una iglesia audaz, era una iglesia que oraba al Señor y oraba audazmente. Pero yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo en este pasaje hay una lección que el Espíritu Santo precisamente destaca y es que tiene que ver con la comunión entre los hermanos. Hermanos, los apóstoles fueron en comunión con sus hermanos. Destaca precisamente que fueron a los suyos en busca de consuelo, de comunión con ellos. Ahora, ¿se imagina que no hubieran estado allí los hermanos? Pues ya no están los apóstoles, ya mejor no vamos a la iglesia. Dejamos de asistir. Pues están encarcelados, mejor ya no vamos. Está lloviendo, hoy no vamos a la iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, hay personas que dejan de asistir a la iglesia para manifestar su malestar en contra de la iglesia. Eso es lo que hace la mayoría de las personas. Cuando algo no les parece en la iglesia, dejan de asistir. Ya no me gustó esto que dicen, dejo de asistir. Pero hermanos, yo quiero que vea algo. En realidad, el no asistir a la iglesia es un pecado en contra de la comunión y de la unidad del cuerpo de Cristo. Es grave. El dejar de asistir a una iglesia es practicar un pecado en contra de la comunión y de la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha hecho esa unidad. Rápidamente, vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 3. Si
Si usted está pensando que el no asistir a una iglesia es un pecado menor o que no es pecado, bueno, déjeme decirle que sí es un pecado y es un pecado en contra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya vio que es un pecado en contra del Espíritu cuando usted no está asistiendo, no está solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Entonces es un pecado en contra de la comunión y de la unidad del cuerpo. El no asistir, hermanos, a las reuniones corporativas de la iglesia es interrumpir la relación con los hermanos, la comunión con ellos y también la comunión con el Señor que está presente. Porque el Señor dice que en medio de 2 o de 3 personas que Él prometió, estar ahí. Entonces, creo que es importante este versículo. Si usted creía que esto era un pecado casual, pues hoy precisamente el Espíritu Santo está mostrando que no es un pecado casual y que va en contra de la comunión y de la unidad de la iglesia. Y tenemos un mandamiento, ser solícitos en guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Bien, versículo 24. Y ellos, o sea, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Vea la unidad, vea la unicidad del cuerpo de Cristo. Alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Qué palabra? La primera palabra que pronunciaron en griego es despotés. De ahí viene la palabra déspota. Y esa palabra significa Señor, amo, gobernante. Esa es la palabra que era usada precisamente para los propietarios de esclavos. Es de llamar la atención que la iglesia no dijo curios, sino déspotes. Soberano, Señor, amo. ¿Sabe qué es lo que implica eso? Que ellos se veían a sí mismos como ¿qué? Esclavos. Esclavos que obedecen fiel a su amo y que lo adoran, lo alaban. Hermanos, el Sanedrín, que era el tribunal más alto de Israel, compuesto por 71 saduceos, era el tribunal más alto en Israel. Era el supremo tribunal de justicia de Israel, por decirlo de una manera. Ese era el Sanedrín. Y el Sanedrín podría emitir sus advertencias, sus prohibiciones, sus amenazas e intentar silenciar a la iglesia, pero la iglesia estaba sujeto a una autoridad superior. Al amo, al soberano, al Señor de todo y de todos. Ellos podían emitir y editar leyes, pero esas leyes no interfieren con los decretos del Dios soberano. Esta palabra, soberano, reconoce la condición de Dios como el Señor que es sobre todo. Él, y solo Él, tiene el atributo de la soberanía, que no es otra cosa
que el ejercicio de la supremacía de Dios en todo. Dios es el Altísimo, Dios es el Altísimo, Dios es el Señor de los cielos y de la tierra, infinitamente exaltado sobre todo y sobre todos. Y Él es independiente, Él no está sujeto a nada ni a nadie, ni influido por nada ni por nadie. Él actúa de acuerdo a su soberana voluntad, sin que nadie pueda resistir sus propósitos y sus designios. Isaías 46, 10, anótelo, no lo vamos a ver, dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que dice Isaías 46, 10. Nabucodonosor en Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Sobre todo trono dirige, sobre todo trono opera todas las cosas, y es lo que dice Efesios 1:11, según el consejo de su voluntad. Él en su soberanía permitió que pasara la primera iglesia esta prueba, esta persecución. Él lo permitió. Él lo permitió. Él en su soberanía lo permitió. Es más, Él lo decretó. Por eso, hermanos, tal reconocimiento de Dios, la supremacía de todo, Él es el único digno de honor que le corresponde a Él. Él es el único digno. Y dice en el versículo 24, y dijeron: soberano Señor. Vea la doctrina, vea la teología de esta iglesia. Me encanta la doctrina y la teología de esta primera iglesia. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Me encanta que la iglesia empieza a poner en práctica la teología de las Escrituras. Y Lucas precisamente nos deja ver el alto concepto que tenía esta iglesia de Dios. Wow, este es el sueño de todo pastor, de todo maestro de la palabra de Dios. Que sus oyentes retengan la palabra de Dios. Que retengan la palabra predicada. Este es el sueño de todo predicador y de todo maestro. Que esta palabra germine en los corazones de sus oyentes y desarrolle precisamente a los creyentes. Hay una palabra aquí que la vamos a ver la siguiente semana, pero es para poder entender todo esto, y está en el versículo 33, en la última parte. Abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia es el tema de la próxima predicación. Abundante gracia. La gracia de Dios hizo que estos hombres entendieran su palabra. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abrió sus ojos, abrió sus oídos, abrió su corazón. ¿Para qué? Para que entendieran y pusieran atención al sermón de Pedro. A los dos sermones de Pedro. Dos sermones había predicado Pedro. Y vean la doctrina y la teología de esta iglesia. No pasaron años, no pasaron 8 años, no pasaron 2 años. 2 sermones, semanas. Y esta iglesia tenía un alto concepto de Dios.
Por lo que ellos hablan, ellos manejaban ya el decreto de Dios, ya entendían el decreto de Dios, ya entendían la soberanía de Dios. Ellos la escucharon, la asimilaron, la creyeron, la desarrollaron y ahora la están aplicando. Y más adelante piden de nuevo para predicar esa palabra. No fueron a un seminario, no pasó mucho tiempo, no pasó un año para que la iglesia entendiera la soberanía de Dios. Menos de un mes y esta iglesia ya había entendido esta doctrina. Esta iglesia entendió bien la doctrina, no cayeron en el fatalismo, no culparon a Dios, todo lo contrario, hermanos. Se llaman a sí mismos esclavos y llaman a Dios el amo, el soberano, el Señor. Eso es entender bien la doctrina. ¿Tú quieres saber si has entendido bien la doctrina? Es cuando empiezas a verte a ti mismo como esclavo y a Dios como el amo, como el soberano. El que puede decidir de ti y por ti como Él quiera y no te pide tu permiso. Eso es entender bien la doctrina. ¿Tú quieres saber si la has entendido? Así es, cuando te ves a ti mismo como esclavo de Dios. Acompáñame a este pasaje. Salmo, capítulo 39, versículo 3. Esta es una palabra que bien podemos aplicarla a la primera iglesia primitiva. Salmo capítulo 39, versículo 3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuanto más pensemos en la palabra de Dios, más se va a encender nuestro corazón. Mientras más piensas en la palabra de Dios, más se enciende tu corazón. Hermano, estoy desanimado, estoy apagado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estás leyendo la palabra de Dios. Porque no estás meditando en la palabra de Dios. Porque aquí dice que se enardece el corazón en la meditación de la palabra. Si tú estás pasando por desánimo, desaliento, es porque no estás meditando en la palabra de Dios. Sencillo. Porque si tú meditaras en la palabra de Dios, se enciende el corazón. Los pensamientos soplan y avivan los afectos y provoca que los pensamientos hiervan. Y esto era una realidad en la iglesia. Hermanos, yo realmente cuando estaba estudiando esto quedé sorprendido, maravillado de cómo la iglesia primitiva tenía un alto concepto de Dios. Conocía a Dios. La iglesia conocía a Dios. Conocía sus atributos. Y precisamente de los versículos 24 al 30 muestra que sus mentes y sus corazones estaban llenos de la doctrina de la soberanía de Dios. Pero no solamente eso, sino que también la iglesia ora las Escrituras. Si usted quiere saber cómo orar, vea este ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva oraba las Escrituras, conocía las Escrituras, porque para saber orar las Escrituras, ¿es necesario qué? Leerlas, conocerlas, memorizarlas, meditarlas. Me gusta mucho usar esta palabra, rumiar las Escrituras. Como las vacas. Las vacas tienen 7 estómagos. Rumiar las Escrituras, conocer las Escrituras, saborear las Escrituras. ¿Se acuerdan que les he compartido cómo los padres enseñaban a los hijos, los padres judíos enseñaban a los hijos los 10 mandamientos? Ponían una tabla de madera lisa
y les ponían miel a un lado y empezaban con el dedo a escribir los mandamientos de Dios en esa tabla de madera. Entonces agarraban la miel y por eso David dice que tu ley es delicia. Así enseñaban los padres los 10 mandamientos a sus hijos. Y entonces escribían ahí, amarás al Señor tu Dios. Y asociaban ¿qué? Que la ley era ¿qué? Dulce, deliciosa. La iglesia oraba las escrituras. La iglesia pone en práctica lo que los apóstoles les había enseñado. Ahora sí es el momento de la verdad. Ya habían pasado precisamente por una capacitación. Mira, acompáñame a Hechos 2. Versículo 42. Vea, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque perseveraban, fue lo que ellos dijeron en el versículo 24. Perseveraban en la doctrina. Aquí está el resultado de perseverar en la doctrina de Dios. Aquí vemos el fruto precisamente de perseverar en la doctrina. Por eso digo que este es el sueño de todo pastor, de todo maestro. Ahí estaba el resultado del maestro, del Espíritu Santo, que había convertido estas verdades internas. Y ahora la iglesia tenía un alto concepto de Dios, oraba a Dios, y vamos a ver y vamos a analizar la oración de ellos, lo que contenía, hermanos. La oración precisamente comienza glorificando a Dios. Esto es una buena enseñanza. Hoy que tuve la oportunidad de orar con los niños, esto es algo que deberíamos de enseñar a nuestros hijos en el culto de adoración familiar. Hermanos, muchas veces nos dirigimos a Dios solamente como si Dios fuera un Dios Aladín. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido y te pido. Vea el concepto que estos hombres tenían, la iglesia primitiva. Comienzan glorificando a Dios, exaltándole, adorándole. Y eso es algo que nosotros podemos adoptar también en nuestra oración. Reconocerlo como creador, reconocerlo precisamente que Él es el hacedor de los cielos y de la tierra, de los mares y todo lo que en ellos hay. Ese es el reconocimiento que necesitamos orar a nuestro Dios. Orar conforme a su voluntad y sobre todo, precisamente, someternos no a los intereses que nosotros oramos, sino someternos a su voluntad de Él. Orar por el propósito de Dios en nuestras vidas. Al orar a Dios como soberano, precisamente ellos se ponen como esclavos, dispuestos a acatar lo que el Señor ordene para ellos. La verdadera oración, hermanos, la verdadera oración comienza reconociendo quién es Dios. La verdadera oración comienza reconociendo quién es Dios. Y esta iglesia sabía quién era Dios. Y sabe una cosa, es triste, pero este reconocimiento de Dios no siempre está en nuestras oraciones, tanto privadas como colectivas. No siempre reconocemos a Dios como Dios, sino como un proveedor, como alguien que está obligatoriamente que responder mis peticiones.
Tenemos que comenzar nuestras oraciones glorificando a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, adorándolo, alabándolo por quien Él es. Hermanos, orar no es simplemente presentarle un problema a Dios. Orar es dialogar con Dios, con humildad, confiando plenamente en su poder, pero también acatando su soberanía. Eso es orar. Orar implica fe. Vea lo que dice. Vamos a Hebreos, rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, orar a Dios implica fe. Implica fe. Implica confianza en Él. Implica confianza en el Creador. Implica que Él tiene control de todas las cosas. No hay un átomo, la partícula más pequeña en el universo, que Dios no controle. Si Dios no controlara esa pequeña molécula o átomo, Dios no sería Dios. Pero Dios es Dios precisamente porque Él tiene control y soberanía sobre todo y sobre todos. Y eso es grande, muy grande. Yo quiero que analicemos la doctrina y la teología de esta primera iglesia. Vamos a regresar ahí a Hechos. Y vamos a ver tres cosas, hermanos, que su doctrina de la primera iglesia tenían acerca de Dios. Tres cosas ahí en Hechos, capítulo 5. Número uno, Dios es el Dios de la creación. Eso es lo primero que vamos a ver. Dios es el Dios de la creación. Número 2, Dios es el Dios de la revelación. Y número 3, Dios es el Dios de la historia. Tres cosas. Él es el Dios de la creación, de la revelación y de la historia. Número 1, Él es el Dios de la creación. Versículo 24 dice que tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú lo creaste. Tú lo creaste de la nada, ex nihilo, de la nada creó. Simplemente lo dijo y fue creado. No es una evolución. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. No la evolución, no una explosión. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y esto tenía la iglesia, lo tenía muy claro. Muy claro. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Número 2, Él es el Dios de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él, precisamente por medio del Espíritu Santo, habló por los labios de David. Dios es el Dios de la revelación. Y en el Salmo 2, precisamente, como la iglesia comienza a citar la Escritura, comienza a orar la Escritura, Salmo capítulo 2, de donde es tomado esta parte, es un salmo cristocéntrico, es un salmo mesiánico. Por eso es que Dios es el Dios de la revelación. ¿Qué fue lo que reveló? Reveló la oposición del mundo en contra de Cristo. Con naciones que se rebelan, con gente que conspira, con reyes y gobernantes que se rebelan, que confabulan contra su ungido. Versículo 25 y 26. Esta gente se juntó y se confabuló en contra de Cristo. Y vemos precisamente cómo la oración de ellos
Descansa en la Escritura. Yo les he dicho muchas veces, una vez leí un sermón de Spurgeon, el arte precisamente, se me fue la palabra, el arte de argumentar con Dios. Esa es la palabra que estaba buscando, el arte de argumentar con Dios. ¿Cómo se argumenta con Dios? Con su palabra. Con su palabra. Entonces, ¿eso implica qué? Leerla, conocerla. ¿Sabe? Muchas veces nos pasa de que no sabemos qué decirle a Dios, ¿no es cierto? Se nos acaban las palabras. Bueno, lea la Biblia y va a tener un arsenal, una infinitud de palabras para presentarse delante de Dios. Ese es el pretexto, aquí está la solución. Ore la palabra de Dios. Ore la palabra de Dios. Levántese con sus hijos en la mañana o cuando tenga su tiempo de culto de adoración familiar. Y si no tiene más que orar a Dios, agarre un salmo. Salmo 23. Jehová, pero haga lo suyo. Jehová, tú eres mi pastor. Argumente con Dios por medio de ¿qué? Por la palabra. En la madrugada cuando no pueda dormir. Ayer en la noche eso me pasó, no podía dormir. Y Bernardo me dice, tal vez porque Dios quiere que ores. Bueno, voy a orar. Ore la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Sepa qué es lo que le va a decir a Dios con su palabra. ¿O usted cree que va a impresionar a Dios con psicología? ¿Con humanismo? No, hermanos. Con la palabra de Dios. Número 3. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la historia. ¿Por qué? Porque ha logrado que sus enemigos, Herodes, Pilato, los gentiles y los judíos, conspiraran contra Jesús. Y vea lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hace 3 o 4 martes que hemos estado estudiando acerca del decreto de Dios. Y en el decreto de Dios vimos la elección, vimos la reprobación. Esta iglesia conocía el decreto de Dios. Esta iglesia sabía las doctrinas duras y difíciles de la palabra de Dios. Así es como la iglesia había conocido a Dios. El Dios de la creación, el Dios de la revelación, el Dios de la historia. Y estas 3 características las encontramos en los 3 verbos que están en este pasaje. Versículo 24, decir o hablar. Versículo 25, determinar o decidir. Y versículo 28, determinar. Y presentan precisamente a Dios 3 peticiones. Me encanta cómo ellos tenían una visión clara, fresca de Dios, una visión muy alta de Dios. En verdad yo quisiera que esto para la iglesia tuviera un alto concepto de Dios. Porque al mismo tiempo que tenían un alto concepto de Dios, ellos mismos se veían a sí mismos humildes, se veían a sí mismos como esclavos. Y hacen 3 peticiones a Dios. Yo quiero que analicemos las 3 peticiones de Dios. ¿Qué hubiera usted pedido a Dios si usted estuviera pasando por persecución? Si usted estuviera pasando por problemas. Vea compare la respuesta a lo que usted hubiera pedido a Dios y lo que pide la iglesia. Número 1, hermanos. Número 1, versículo 29. Dice, y ahora, Señor,
mira sus amenazas y que venga fuego del cielo y los consuma y permítenos que no haya ningún enemigo para predicar tu palabra. Eso le pidieron, ¿verdad? A Dios. No, dice, mira sus amenazas. Es lo único que le piden a Dios. Mira sus amenazas. No pidieron que esas amenazas fueran sometidas al juicio divino. Con el fin de que la iglesia tuviera paz y seguridad, sino simplemente dijeron a Dios, mira sus amenazas. Ten presente, Señor, las amenazas que nos han hecho. Pero no pidieron paz, no pidieron paciencia, no pidieron que terminara la persecución. No pidieron que las hostilidades se acabaran en contra de ellos. Es lo que me llama la atención. Yo hubiera pedido, Señor, que ya no haya amenazas. Danos paz. Quita las amenazas de ellos. Quítalos. No, ellos no. Ellos simplemente dicen, Señor, mira sus amenazas. Tenlas en cuenta. Tú sabrás lo que haces. Tú eres el soberano. Yo no soy quien para aconsejarte. Solamente mira sus amenazas. Número 2. Y esto es lo que me impresiona. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede que con todo denuedo hablemos tu palabra. En medio de la oposición, estos hombres y mujeres dicen, concédenos denuedo para hablar tu palabra. Ellos nos prohibieron que habláramos en tu nombre, pero tú concédenos denuedo para hablar tu palabra. Wow, esto es realmente impresionante. Impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 20 del capítulo 4. Porque sencillamente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Pero concédeme denuedo para hablar tu palabra. No dijeron, quita la tribulación, quita la persecución. No dijeron. No dijeron. Yo no lo veo en el pasaje. Simplemente dijeron, danos denuedo para hablar tu palabra. ¿Sabe por qué? Porque hablar la palabra de Dios es una gracia que solamente Dios da. ¿Y sabe qué es lo que veo yo en el corazón de la iglesia? Un amor apasionado por las almas inconversas. ¿Para qué querían hablar con denuedo la palabra de Dios? Porque tenían amor por las personas. Porque tenían pasión por las personas. Porque querían compartir el evangelio de Cristo con las personas. Por eso piden denuedo para hablar la palabra. ¿Y qué significa denuedo? Bueno, lo voy a definir. La palabra denuedo es la palabra griega parresia. Parresia. ¿Qué significa esta palabra? Bien, significa audacia, franqueza, seguridad, confianza, libertad, claridad. Eso es lo que significa denuedo. Denuedo tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Denuedo es estar dispuesto a emprender actividades que implican riesgo o peligro. Eso es lo que significa denuedo. Estar dispuesto a tomar
actividades que implican riesgo o peligro. Luego dicen que la vida cristiana es aburrida. No, vivir la vida cristiana conlleva riesgos y peligros. Y eso es lo que la iglesia ora al Señor. Solamente venía de un corazón que ha sido regenerado. De un corazón precisamente que tenía un alto concepto de Dios. De nuevo, significa ser audaz, honesto, directo en actitud y en palabra. Eso es de nuevo. Honestidad y ser directo en actitud y en palabra. Pablo, el apóstol Pablo, vea lo que dice ahí en Efesios 6, 19. Versículo 18, vamos a empezar. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, Pablo pide a la iglesia de Éfeso que oren por él. ¿Con cuál propósito? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿con qué? Con denuedo el misterio del Evangelio. Con audacia, con sinceridad, con fuerza, con claridad, con carácter, con franqueza. Pablo pide a la iglesia que oren por él. Hermanos, yo veo algo aquí en la iglesia. La iglesia va a Dios. La iglesia va a la fuente de toda gracia. La iglesia recurre a Dios. Es obvio lo que está pasando aquí. Es obvio que van a Dios y que recurren a Él, que Él es la fuente de toda gracia. Porque Él dio gracia sobre gracia en esta iglesia. Pero hermanos, hay algo implícito aquí también. La iglesia no fue al humanismo. Fue a Dios. La iglesia no fue a la psicología, fue a Dios. La iglesia no fue al marketing, fue a Dios. La iglesia no fue al pragmatismo, al utilitarismo, al individualismo. Fue a Dios, que Él es la fuente de toda gracia. No fueron a la librería cristiana más cercana de Jerusalén para ir y comprar el último libro de cómo tener una mega iglesia. Fueron a Dios. Y eso es algo que hoy en día la iglesia tiene que aprender. Ir a Dios. No confiar en métodos, no confiar en metodologías, no confiar en libros, en Dios. Solamente Dios y su palabra. Sola escritura. Solo Dios. No recurrieron al entretenimiento, no recurrieron al show, no recurrieron precisamente a hacer espectáculos, no recurrieron a ellos mismos, no recurrieron precisamente a alguna estrategia humana. Y este es el ejemplo que quería dar con respecto a la luz, al problema de la luz que teníamos. Podíamos haber recurrido aparentemente en una solución rápida de compartir dinero con estas personas y solucionar el problema de la luz, porque lo que queremos es compartir el evangelio con las demás personas. Solo Dios. Vamos a confiar solamente en Dios. No en estratagemas humanas, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestra propia estrategia. Dios. Si Dios quería que estemos todavía con esta máquina y estemos así, así vamos a estar. Porque eso es de Dios.
Pero a la larga va a traer más bendición que si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y quizás hoy en día estemos teniendo problemas en nuestras vidas porque hemos hecho lo que se nos ha pegado la gana y hemos querido ayudar a Dios y hemos querido ser más sabios que Dios, y ahí están las consecuencias. No, la iglesia primitiva fue a Dios, recurrieron a Dios, recurrieron a su gracia, recurrieron al poder del Espíritu Santo. Eso es depender de Dios. De nuevo, es lo que pidió la iglesia, de nuevo. Hermanos, el de nuevo también implica algo externo, que es la libertad de la palabra, pero también implica algo interno, la veracidad de la actitud. En otras palabras, para que me entiendan mejor, lo que hables, tienes que vivirlo. Eso es de nuevo. Lo que hables tiene que ser igual a lo que estás viviendo. No puedes hablar de amargura y no puedes hablar del pecado cuando hay pecado en tu vida. ¿Me entiende? Una vez un pastor dijo, yo no puedo predicar de las finanzas porque mis finanzas andan mal. Y está bien. Pero corrige tus finanzas para que puedas hablar en contra o hablar de las finanzas. Y así hoy en día, ¿por qué cree que muchas personas no hablan del pecado? Porque ellas mismas están practicando el pecado, ellas mismas están apapachando su pecado, ellas mismas están justificando su pecado. Lo que hablas tiene que ser una realidad en tu vida. Lo que hablas tiene que ser un estilo de vida. Por eso se maravillaban de Jesús. ¿Por qué? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y Jesús enseñaba y vivía en autoridad. Enseñaba con autoridad porque vivía en autoridad. No como los fariseos que dicen y no hacen. Me encanta porque la iglesia clama por audacia, por honestidad. No pidieron comodidad, no pidieron que les quitara la persecución. Pidieron audacia, pidieron honestidad, pidieron vidas transformadas para transformar también, ser un impacto a las demás personas. La iglesia pidió por gracia para vivir de una manera audaz. Hermanos, esto es lo que pasa cuando vienes a Cristo. Esto es lo que pasa cuando vienes a Cristo, o para ser más exacto, cuando Cristo viene a tu vida. Esto es lo que pasa. ¿Sabe una cosa? Se ha puesto a pensar, aquí había la iglesia diciendo, Señor, mira sus amenazas, danos audacia, danos de nuevo. ¿Cuántas de estas personas meses atrás estaban diciendo, crucifícale, crucifícale? ¿Cuántas de estas personas no estaban ahí, crucifícale? Pero cuando viene Cristo a su vida, cuando tienen un encuentro con Cristo, ahora ya no claman por que le crucifiquen a Jesús. No, danos de nuevo para testificar tu nombre. Muchos de los que estuvieron aquí, que pidieron de nuevo, muchos, estoy seguro, muchos estuvieron ahí, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero cuando tienen un encuentro con Cristo, cambian sus afectos, cambia su corazón y ahora ya no piden que lo crucifiquen.
Ahora piden, dame de nuevo para ir y predicar tu palabra. Eso hace Cristo. Eso hace Cristo. Cambia el corazón, cambia los afectos, cambia la hostilidad que antes le tenías a Cristo. Ahora es amor. Ahora es amor. Número 3, piden. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe qué es lo que dijeron? ¿Saben lo que quieren ahora? Quieren que siga habiendo milagros de misericordia. Eso es lo que están diciendo. Señor, sigue haciendo milagros de misericordia. Sigue mostrando tus señales, tus prodigios. Sigue, Señor, obrando milagros de misericordia. Eso es lo que está diciendo. El Sanedrín les prohibió que siguieran predicando en el nombre. La iglesia ora y dice, permítenos hablar con denuedo. No nos interesan las amenazas de estos hombres. Permítenos hablar con denuedo. Y tú sigue haciendo milagros de misericordia con la demás gente. Que de veras revela lo que había en el corazón de la iglesia. Un amor por los perdidos. Como respuesta a esta oración, Dios no podía pasar por alto. Inmediatamente da 3 respuestas a la oración de esta iglesia. Número 1, tiembla el lugar. Tiembla el lugar. Y yo estoy seguro que también ellos temblaron. Tiembla el lugar. Versículo 31. Cuando hubieron orado, número 1, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y estoy seguro que ellos también temblaron. Número 2, fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. ¿Y qué pidieron? ¿Qué pidieron? Denuedo para hablar la palabra. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 3 peticiones en la oración, 3 respuestas por parte de Dios. Fueron llenos, tembló el lugar y se les fue concedido. ¿Sabe una cosa? Esto es orar conforme a la palabra. Señor, permítenos ir a un lugar donde estén las cosas tranquilas, donde podamos estar predicando tu palabra, si es posible en la playa, a gusto, con unos cocos y que la temperatura esté entre 19 y 21 grados. No, eso no oró la iglesia. La iglesia no predicó no pidió en oración que se acabaran las hostilidades. Pidió que hablaran con denuedo la palabra de Dios. Y Dios dijo, eso me agrada, eso me agrada. Te doy la gracia. Hablen con denuedo la palabra de Dios. Tengo una sola aplicación. Hay muchas aplicaciones en este sermón, pero tengo una sola, hermanos. Orar por gracia y por denuedo para hablar la palabra de Dios. Es algo que tenemos que orar. Orar por gracia y por denuedo para predicar y enseñar la palabra de Dios. No solamente lo pido por mí. En primer lugar, por todos los que estamos compartiendo la palabra en esta iglesia. Eso es algo que la iglesia debería de estar orando. Orar precisamente para que el Señor derrame gracia y denuedo a la hora de compartir la palabra. En primer lugar en esta iglesia y en segundo lugar en las demás iglesias que el Señor tiene tanto en esta ciudad como en todo el mundo. Orar precisamente para que los que compartan el Evangelio lo hagan con gracia, con denuedo, con audacia, con claridad, con franqueza, dispuestos a los peligros que conlleva. ¿Lo vas a hacer? Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Señor de todo. Y tú eres supremo en todos y en todo. Gracias, Señor, por los ojos que nos das para verte, para ver a tu Hijo Cristo, Señor. Te ruego que nos des ese mismo corazón que la iglesia primitiva tenía. Una pasión y un amor por compartir tu palabra. Con denuedo, con diligencia, con ganas. Vemos cómo los resultados de esta iglesia, porque perseveraban en la doctrina día con día. Ahí están los resultados de una iglesia que persevera, de una iglesia que se reúne precisamente en las reuniones corporativas. Ahí están los resultados. Tú derramaste gracia sobre ellos. Hablaban, pedían con denuedo hablar tu palabra, oraban tu palabra, te reconocían, tenían un alto concepto de ti. Sabían quién eres tú, Señor. Permite que tu iglesia te conozca, sepa quién eres tú, tus atributos. Muéstranos más y más a tu Hijo Cristo. Pero no para hincharnos la cabeza, sino para hablar, para vivir con denuedo tu palabra. Un cristianismo con transformación, no un cristianismo muerto, frío, ortodoxo pero frío, ortodoxo pero muerto. Ayúdanos, Señor, derrama gracia sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo, amén.